Desde que somos niños, usted se habrá dado cuenta que somos muy dados a acusar a los demás o a ser acusados por los demás. Cuando uno es muy pequeño, acusaciones que no siempre son veraces porque suelen tener asiento en envidia, en codicia, en venganza y en otros defectos de un carácter en formación. Especialmente entre hermanos siempre nos acusamos cuando éramos niños entre los papás y los maestros, pero a veces para ganar alguna ventaja sobre el acusado o para desquitarse del hermano. Usted recordará esas frases de: mamá, mi hermano me está pegando. Y en la escuela: profesor, este niño me quitó mi lápiz y aquel otro me jaló las trenzas. En muchas ocasiones la acusación es verdadera y sirve como una defensa, pero el asunto es que siempre acusamos individualmente, sin testigos y sin pruebas. Muchas veces la acusación es una simple sospecha y esa sospecha va caminando hacia un chisme, cosa que Dios reprueba en su palabra. Hoy quisiéramos tomar este tema de la acusación para esta reflexión dominical, porque no sé cuántos de ustedes habrán entrado en la Biblia para mirar la gravedad que tiene acusar a otra persona. Vamos a situarnos en Deuteronomio 19:15. Dice hoy la palabra de Dios: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Padre, estamos leyendo de tu boca, estamos mirando esta palabra tuya. No sé cuántos habrán estudiado antes este asunto, pero la gravedad de una acusación nos lleva en este día a rogar que tu Espíritu Santo nos explique las cosas para que sepamos y entendamos que no podemos acusar ni individualmente ni ligeramente. Ayúdanos, Señor, a ir creciendo cada día en nuestra vida espiritual. Esta es quizá una parte que no sé si hemos descuidado u olvidado. Rogamos que en el nombre de Jesús tú nos guíes para tener una enseñanza tuya. La recibimos de ti, Señor. Gracias por ella. Gracias, Señor. Todos alguna vez nos hemos visto envueltos en alguna acusación, ya sea que alguien la haya hecho en contra nuestra o que nosotros hayamos sido los acusadores. En ambos sentidos, este es un asunto muy delicado por una razón muy simple, porque una acusación puede faltar al amor. Acusar, por definición, es inculpar a otro de un delito o una culpa. Eso es acusar. El problema no es en sí la acusación, sino que cargarle a otro una culpa significa que tenemos a mano los elementos que pueden probar la culpabilidad o los testimonios de los testigos que lo aseguran, para que no sea una acusación con ventaja ni con dolo, y menos aún que sea una mentira, una difamación o una calumnia. En este texto que estamos mirando este día, la Biblia propone algunas leyes para quienes han de testificar en contra de otros. Usted sabe que la Biblia todo lo legisla precisamente para evitar que haya injusticias. Y en ello usted puede mirar que se puede recibir en una acusación 3 elementos que están considerados ahí en la acusación. 3 elementos que son, según este versículo 15, un delito, un pecado o una ofensa. Lo que descubrimos dentro de esta ley divina es que no podemos mostrar ante los demás los defectos, las imperfecciones o los pecados de otros si antes no los probamos en alguna forma. Tenemos que probarlo. No podemos acusar a otro de algún pecado, de alguna ofensa, de algún delito, si no lo podemos probar. Y usted sabe por qué se pide eso. La Biblia trata de evitar que se pueda cometer una injusticia, que se diga una mentira, una falsedad o la acusación se tome como una venganza. Pero en familia, en la vecindad, en el trabajo y aún en la iglesia, tenemos muchas veces que sufrir acusaciones dolosas de muchos acusadores.
¿Qué tiene la acusación que la Biblia legisla sobre ella? Pues que no siempre una acusación es veraz. No siempre pueden ofrecerse pruebas que apoyen la acusación. Repito, hay quienes acusan para venganza, o por ataque, o por desquite, y Dios no está de acuerdo en que se use una acción de esa naturaleza, sobre todo si es contraria al amor que Él nos pide al prójimo. Por encima de una acusación, siempre deberá imperar el amor al prójimo. Siempre, esto es lo que la Biblia enseña. Y la verdad es que la mayor parte de las acusaciones son siempre para imputar un delito, un pecado o una ofensa, pero buscando arruinar la reputación ajena. Siempre. Si alguno tiene una acusación en contra de otro, cualquier denuncia, deberá estar acompañada primero de las pruebas y segundo de testigos veraces. Por eso usted puede ver que comienza este verso 15 diciendo, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Eso indica que cuando alguien viene con usted y le dice, oye, fíjate que fulano hizo esto y dijo aquello, y fíjate que dicen, no me consta, pero dicen que este fulano es tal y cosa que mira que, oiga, ¿con qué facilidad se hace un juicio? ¿Con qué facilidad hacemos un comentario en ocasiones sin tener la certeza si lo que se dice es imaginario o una simple sospecha? Se juega peligrosamente con la reputación de una persona, de una familia, o lo que puede ser peor, de un hijo de Dios o de una iglesia cristiana. Lo que Dios nos quiere decir este día es que ninguno tiene que recibir una acusación individual. Nunca. Porque en ese momento el peligro es que nos hagamos parte de la acusación, ya que si es un chisme, uno puede volverse cómplice del delator. Usted sabe cómo corre el chisme. Oye, fíjate que fulano es esto. Y este va con el otro. Oye, me dijeron que fulano es esto. Y el otro va con otro y dice, fíjense que fulano es esto. Se afirma. Y el último que va llegando dice, fíjate que fulano estuvo preso por tal cosa. Es muy peligroso recibir una acusación en forma individual. Vamos a estudiar un poco este asunto a la luz de la Escritura para saber cómo actuar. En la vida cristiana nosotros tenemos que cuidar muchos detalles y este es uno de ellos. Si alguno viene con usted y le hace un comentario de otra persona, algo que a usted le suena a murmuración, a chisme o a acusación, lo primero que tenemos que hacer es discernir lo que estamos recibiendo. Como cristianos que somos, usted cuando escucha una información, usted tiene un discernimiento natural que le puede decir en su interior si lo que está recibiendo puede ser algo imaginario, una sospecha o quizás pueda ser real. Vamos a mirar cómo en la Biblia se nos enseña esto. Levítico capítulo 10, el versículo 10. Dice en este verso, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Lo primero que hacemos cuando viene una información a nosotros es discernir. Esto es santo o es profano. Esto es inmundo o es limpio. Hay un discernimiento natural que nos dice interiormente qué estamos recibiendo. Y hay por el Espíritu Santo la posibilidad de entender si de la persona que viene puede ser veraz o puede ser mentira. Malaquías capítulo 3, el verso 18. Ahora refiere a la persona que da la información. Primero la información, ahora la persona. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mire qué interesante, son dos conceptos cuando recibimos la información. Yo sé que como buenos mexicanos nos gusta mucho comer prójimo y hay veces que cuando recibimos la información, decimos, sí, ya me extrañaba, yo creo que sí, y hasta le agregamos cosas y nos hacemos parte. Pero fíjese cómo hay dos conceptos, la información y la persona que da la información. Hay conceptos y hay personas que no resisten el menor discernimiento, porque las informaciones pueden ser simples rumores o sospechas sin fundamento. Por otro lado, suele haber personas y conceptos veraces dignas de tomarse en cuenta. A estas segundas, cuando usted dice, bueno, la información puede ser real, la persona
puede ser veraz, entonces se pide pruebas o testigos, y mínimo 2 o 3, porque no se puede recibir la acusación individual. Me vienes a acusar a alguna persona, tráeme los testigos. Aparte de ti, 2 o 3 personas. Y la calidad de los testigos tiene que ser probada porque suele haber testimonios falsos. También hay testigos falsos. Porque mire que cuando se corre un rumor, muchas veces quien genera el rumor tiene una corazonada. Lo que dice puede ser una conjetura o una suposición. Claro que cuando se expresa ante otra persona, en la otra persona se crea desconfianza, se crea recelo, quizás duda, que de no aclararse puede convertirse en un desagradable chisme. Y usted sabe que la Biblia no acepta el chisme. Incluso hay una frase en el Antiguo Testamento muy curiosa que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. La Biblia no acepta el chisme. ¿Qué hacemos para no vernos envueltos en chismes? Muy sencillo. No recibimos cualquier información si es individual y si no tiene pruebas y si no tiene testigos. Oye, fíjate que fulano, sí, gracias, pero no le creemos. O también le podemos decir a la persona que trae la información: mira, venme a hacer este comentario, pero mero enfrente del acusado. Yo no te recibo la información si no me la das enfrente de aquel a quien estás acusando. De esa manera podemos descubrir cuál de las dos partes tiene mentira y cuál de las dos partes está actuando con dolo. Porque todo acusado tiene derecho a defenderse. Si nosotros le acusamos a sus espaldas, él no puede defenderse. Es preciso acusarlo enfrente. Y de esa manera él puede defenderse. La Biblia señala que hay una posibilidad de defensa del acusado. Hechos capítulo 25, el verso 16. Dice Pablo: a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Es preciso que el acusado pueda defenderse. En el momento en que una de las partes insiste en acusar al otro, ese es el momento de pedir las evidencias del delito, del pecado o de la ofensa, o los testigos. Y en ese momento el acusado puede defenderse con las pruebas en contrario, y de esa manera no cometemos una injusticia. En la Biblia podemos mirar muchos que fueron acusados injustamente, pero mucha gente, y nadie les podía probar las acusaciones. Era el problema. Usted sabe que el caso más severo lo vivió Jesús, nuestro Señor, quien fue a la cruz por acusaciones falsas. Nunca le pudieron probar todo lo que se decía de él. Otro caso es el caso del apóstol Pablo. Allí mismo en Hechos 24, vamos a ver del verso 10 al 13. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Siempre vamos a encontrar personas que nos acusan sin poder probarlo. Es decir, hay quien tira la piedra y esconde la mano, para que no se sepa quién tiró la piedra, porque no puede probar la acusación. Capítulo 25, el verso 7. Cuando éste llegó, refiere a Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Qué fácil es acusar a una persona sobre todas sus espaldas y no poderle probar lo que estamos acusándole. Qué fácil es. Pero qué difícil poder decir: tengo las evidencias, o como dice el dicho mexicano, tengo los pelos en la mano. ¿Qué hay que hacer cuando nos vemos ante acusaciones falsas? Porque la verdad es que cuando le acusan a uno falsamente, pues uno tiene ganas de contestar. Si a uno le dan un golpe, pues uno tiene ganas de dar el siguiente golpe. Mire, cuando Jesús le estuvieron acusando falsamente, vamos a ver qué hace Jesús
para que nosotros, cuando se nos acusa falsamente, hagamos lo mismo que él. Mateo 27, verso 12. Vamos a mirar en el momento más difícil para Jesús, cuando estaba recibiendo acusaciones del todo dolosas y falsas, qué es lo que él hizo. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahí vemos un caso clásico de acusación falsa por parte de la raza sacerdotal. Jesús no tenía que defenderse ante sus acusadores porque lo que le decían eran calumnias. Calumnias. Jesús no había hecho nada. Él había estado compartiendo el evangelio al pueblo. Había estado sanando gente, había estado haciendo el bien, había estado enseñando el amor. Mire qué delito más grave, ¿no? Hubiera sido ridículo que Jesús se hubiera defendido y hubiera dado crédito a las mentiras que el mismo Pilato se daba cuenta que no había culpa. Pero los acusadores estaban allí insistiendo: crucifícale, crucifícale, es un malhechor. Miren Lucas capítulo 23, versos del 13 al 15. Este es uno de los momentos difíciles para Jesús en su condición de hombre. Pero Él nos enseña a que nosotros no respondamos ante una acusación mentirosa. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Usted puede ver aquí al tribuno romano advirtiendo las mentiras de los acusadores. Claro que él tampoco hizo justicia, ¿verdad? Pero no había delito alguno. Pilato se estaba dando cuenta. ¿De qué te acusan? Ni siquiera Herodes ha podido comprobar nada. Verso 20. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Es interesante ver la actitud de Jesús. Él podía haber hecho tantas cosas. A un mandato, como dice en otro momento, él podía haber hecho bajar legiones de ángeles y hubieran desbaratado al tribuno romano y a todos los que estaban ahí. Pero era una acusación falsa. Y ante una acusación falsa, nosotros no tenemos que decir nada. Es decir, no tenemos que tomar en cuenta al agresor. Cuando el apóstol Juan habla del mismo asunto, vemos en un texto paralelo que la acusación era más drástica todavía, porque los sacerdotes fueron capaces de decirle a Pilato: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Imagínese, Jesús un malhechor. Sin duda que estos acusadores ya están en el infierno. Cuando vemos esto y las acusaciones pequeñas que a veces usted y yo recibimos, pues mire, ni nos incomodamos. Este centro cristiano ha sido blanco de muchísimas acusaciones, de calumnias incluso, pero yo siempre he visto que son acusaciones pequeñas comparado con lo que hicieron a Jesús. Y luego de Jesús diciendo: mira, si a mí me aborrecieron, a ustedes también les van a aborrecer. Pues cuando viene una acusación decimos: gloria al Señor. Gloria al Señor. Bienaventurados sois si por mi nombre os vituperan y os persiguen, dice el Señor. A veces nos da risa por el dolo y la mentira que nos dirigen a este lugar, y solo hacemos lo que Jesús nos pide: callamos y oramos por nuestros acusadores. Y es que por desgracia hay acusadores falsos. Nada más que todo acusador falso, este es el problema, todo acusador falso recibirá un pago. Y hay ocasiones en que el pago nosotros no lo vamos a dar. Nosotros no nos vamos a defender ni vamos a tomar venganza de los acusadores falsos. Simplemente sabemos que Dios da un pago al acusador falso, y es un pago terrible. Le voy a mostrar, aunque usted ya lo conoce, lo que sucedió con el profeta. Usted recordará que Daniel fue echado injustamente al foso de los leones. Y es que
Los enemigos de Daniel no lo querían. No lo querían porque Daniel era superior a los sátrapas y a los gobernadores, porque en Daniel había un espíritu superior y porque el rey lo había puesto sobre todo el reino, y siempre hay envidias de eso, siempre hay envidias. No se diga si entramos al terreno político, hay una cantidad de envidias terribles, ¿no? Hasta se mata la gente por envidias políticas. De manera que Daniel tenía un problema, tenía muchos enemigos. Y como no podían encontrarle motivo para acusarle, igual que a Pablo, igual que a Jesús, entonces, pues todos esos gobernadores y sátrapas empezaron a buscar la forma de presentar un testimonio falso. En el capítulo 6, verso 4 de Daniel, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué calidad de hombre. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Empezaron a buscar la forma de que en su fe pudieran encontrarle algún tropiezo, y pues no lo encontraron. Porque cuando se camina en integridad, no tenemos nada que temer. Malo cuando tenemos, como decimos en mi tierra, cola que nos pisen. Entonces sí hay que preocuparse. Pero cuando caminamos en integridad, mire, no hay que temer. Ahora, ¿qué le pasó a los gobernadores y sátrapas al haber acusado a Daniel injustamente y que por tal causa habían echado a Daniel al foso de los leones y los leones no lo habían tocado? Imagínense, ¿cómo es posible que el león hambriento no haya tocado a Daniel? Si Daniel era un jovencito, tenía carne jugosa. Pues los leones no lo tocaron porque él caminaba en integridad y Dios lo guardó. Dios lo guardó. En cambio, mire lo que le pasó a los gobernadores y sátrapas, verso 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Ahora tenían más hambre los leones? No, era la misma hambre, solo que caminar en integridad. Dice el libro de Proverbios: camina en su integridad el justo y hasta sus hijos son dichosos después de él. Qué importante, caminar en integridad. Que le vienen a usted con un chisme, con una acusación, con una calumnia, alabe a Dios. Ay, hermano, ¿por qué no tiene sangre en las venas? Tengo muchita, pero alabo a Dios. Ahora, al leer esto del profeta Daniel, no es que estemos deseando mal a los acusadores, sino lo que queremos es que no tengan que recibir el castigo que Dios tiene decretado al falso acusador. Cuando yo miro el libro de Proverbios, encuentro muchas sentencias acusadoras a quienes se prestan como testigos falsos. Dice, por ejemplo, el testigo falso habla mentiras, siempre. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. El que habla mentiras perecerá. Está escrito. Un alto porcentaje de las acusaciones llevan implícito dolo y mentira. Y si no me cree, asómese a una demanda de divorcio o a un tribunal humano. No solamente los tribunales son un negocio ilícito y corrupto, sino además son una vergüenza nacional. Qué delicado es este asunto de la acusación desde el punto de vista de la Biblia. Tenemos que tener cuidado, usted y yo, de no ser nosotros acusadores, sobre todo si no podemos presentar una evidencia, un testimonio, un testigo, porque nos ponemos en línea al acusador por excelencia. ¿Ya sabe usted quién es el acusador por excelencia? Usted ya lo sabe. Bueno, para los que vienen por veces primeras y no lo saben, le voy a revelar quién es en la Biblia el acusador, con mayúscula. Pero vamos a verlo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 3. Ahí en el verso primero, en la visión de Josué, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este es el acusador por excelencia. Ahí se puede ver quién es el que acusa. Y ¿sabe una cosa? Cuando el diablo acusa,
no puede probar nada. Nunca tiene argumentos ni elementos, solamente acusa. Por eso en el Nuevo Testamento también es llamado el acusador por excelencia. Apocalipsis capítulo 12, el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire en qué nivel se colocan los acusadores. Ese es el nivel, al nivel del gran acusador. Habrá que tener cuidado. Por eso uno de los textos más directos de la Biblia en el libro de Proverbios dice: no acuses, como previniéndonos a usted y a mí de nunca ser acusadores. Proverbios 30:10. Mire qué directa es la palabra cuando a través de este proverbio dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Cómo se oye eso? Aquí podemos entender que la acusación indebida acarrea maldición. Y digo acusación indebida porque ¿sabía usted que hay acusación debida? La acusación debida es aquella en la cual sí podemos acusar, pero ¿sabe cuál es esa? La autoacusación. Le voy a mostrar una parábola de Jesús que es muy bonita sobre la autoacusación. Juan, capítulo 8, el verso 3. Un pasaje que usted conoce, precisamente de la mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Todos conocemos esta hermosa parábola. Vemos los acusadores son los escribas y los fariseos que se creían muy santos. ¿Cómo vamos a soportar a esta mujer allá en adulterio? Hay que apedrearla. Y es que mire, el problema del acusador es que normalmente el que acusa se cree superior a los demás. Este es el problema. Hay un orgullo. Yo puedo acusarle porque lo encontré en una falta o supongo que está en una falta. Entonces yo soy superior a él, yo soy mejor. Y como el acusador solamente mira la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio, entonces acusa y condena. Pero mire quién estaba ahí en la escena. Nada menos que el único que no acusa, el que ama, Jesús. ¿Alguna vez Jesús le ha acusado a usted? Él no vino para acusar. Los acusadores realmente no les interesaba tanto apedrear a la mujer cuanto tentar a Jesús. La prueba está que le dicen en el verso 5, a ver, tú pues, ¿qué dices? No estaban solamente acusando a aquella mujer, sino que como leemos en el verso 6, estaban acusando a Jesús. Era una doble acusación. La mujer encontrada en adulterio y a ver qué podíamos hacer con el rabí para poder acusarle y condenarle a muerte. Y decirle, no estás en la ley de Moisés. Pero mire, Jesús es muy sabio. En lugar de hacerles caso porque él conocía su corazón, estaba haciendo figuritas en la tierra con el dedo. Usted lo puede imaginar así. Ni los estaba tomando en cuenta. Pero estos acusadores
Dice el verso 7, insistieron, porque el acusador nunca se conforma con acusar una vez, sino que lo hará vez tras vez tras vez para ver si en alguna manera puede arruinar, robar, matar o destruir al acusado. En cuanto se oye la enseñanza magnífica, es cuando aquellos dijeron, ¿qué pasó aquí? Porque Jesús, en esa enseñanza magistral que tiene, les dijo, así como volteando hacia arriba, como sin tomarles en cuenta, miren, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Uy, qué sabiduría, gloria al Señor. Qué golpe bajo a los acusadores. Lo que el Señor hace aquí, como decimos en mi tierra, les volteó la tortilla. Los metió en el terreno de lo único que sí se puede acusar, la autoacusación. Yo me puedo acusar ante los demás, porque eso puede producir arrepentimiento y eso sí vale la pena. Aquellos escribas y fariseos también eran adúlteros, seguramente, y no aguantaron el golpe porque dice el Evangelio, verso 9, que fueron autoacusados por su conciencia, ahí dice, por su conciencia, y vemos que los primeros que salieron fueron, verso 9, los más viejos, o sea, los más mañosos. Mientras más viejo, más mañoso. Es decir, aquellos cuyos muchos y propios pecados les estaban autoacusando. Esa acusación sí se puede. Y el único que no tenía pecado y que podía tirar la primera piedra, no lo hizo. Porque Jesús no vino para acusar, sino que vino para redimir y dar su vida hasta por los acusadores. Gloria a Jesús. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Mujer, ¿ninguno te condenó? Yo puedo sentir la sonrisa de Jesús diciendo, ay, esta raza. ¿Era una raza sacerdotal? Pero como a veces decimos nosotros en México, ay, esta raza de bronce. Yo puedo mirar la cara de Jesús con una sonrisa, con una cara llena de amor, muy contraria a la cara fiera de los acusadores que sentencian, que condenan, pero sin mirarse a sí mismos. Ahora, por lo menos aquellos escribas y fariseos tuvieron conciencia, pero podemos encontrar en este tiempo gente que no oye ni a su conciencia ni a Dios. Yo me he encontrado gente que vitupera, acusa, censura, reprueba, en una palabra condena y no puede probar nada de sus argumentos acusatorios, menos aún presentar testigos. Y cuando llegan a presentar evidencias o testimonios, son mentirosos o son falsos. Es ahí cuando la Biblia dice en el libro del Deuteronomio que no se puede mantener la acusación, ni se recibe siquiera. Y esos acusadores llevarán en su actitud castigo. Está decretado. ¿Cuándo? Yo no sé. No estamos interesados en escuchar el que el acusador se arruine. Simplemente lo dejamos en las manos del Señor. Ahora, hay otras ocasiones en que es preciso señalar un error o un pecado ajeno. Es preciso porque de no acusarlo, nosotros nos podemos volver cómplices o partícipes del pecado. Por ejemplo, voy a suponer que usted conoce y sabe muy bien de alguien que robó o que engañó o que hizo un fraude. Supongamos que alguien conoce la fechoría de aquel y viene la ley y le pregunta, oye, ¿sabes tú quién hizo el embuste? Si nosotros respondemos, no sé, esa respuesta, que usted sabe que es mentira porque así sabemos, esa mentira es la respuesta de un cómplice del ladrón. En el momento que negamos un hecho a sabiendas, nos estamos volviendo cómplices del ladrón. Proverbios 29-24. Este es otro caso muy importante. Dice aquí, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. En ocasiones tendremos que delatar el suceso, pero hemos de tener otra vez las pruebas, los testimonios o los testigos.
Hay un pasaje donde la Biblia dice que cuando no confesamos algo a sabiendas de que estamos ciertos del pecado del otro, entonces nosotros llevamos el mismo pecado del otro. Levítico capítulo 5, el primer verso. Qué importante es mirar todo esto. Dice en el capítulo 5, el primer verso: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Algunos sin querer pueden llevar un pecado ajeno por no declarar verdad. La diferencia entre acusación y declaración con verdad es precisamente poder presentar evidencias del pecado ajeno o testigos de cargo. ¿Se da cuenta de la gravedad que tiene una acusación? Es por eso que tomamos este tema de reflexión este día, porque en el texto de estudio que miramos al principio dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? Cuando aquí recibimos informaciones de alguna persona, inmediatamente hacemos lo que dijimos al principio. Primero, discernimos la información. Segundo, discernimos la persona que da la información. Después pedimos evidencias o testigos y pedimos que la acusación se haga en presencia del acusado. De esa manera el acusado es llamado para confrontar la acusación y poderle comprobar su pecado, y de esa manera él pueda defenderse porque tiene ese derecho, como ya vimos. A veces la gente me dice: hermano, pero es que tú le crees al primero que llega con la información. No, por supuesto que no. Siempre confrontamos las dos partes, siempre, tratando de ser imparciales. Hacerlo de otro modo significaría aceptar un chisme, y la Biblia no acepta eso. La Biblia dice: solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Oye, hermano, pero eso está en el Antiguo Testamento y también está en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo capítulo 5, el verso 19. Ahora dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí está la misma cosa. Si es comprobable el delito, el pecado, la ofensa, entonces la iglesia aplica disciplina. En el momento en que la iglesia advierte que el pecado es real, sobre todo en los servidores, aplica los principios de autoridad que están inscritos en la Biblia, ya que la autoridad en la iglesia es Jesucristo y la palabra. Pero la iglesia indica el tiempo de la disciplina al culpable. ¿Cuánto tiempo? La Biblia dice la disciplina, pero no dice el tiempo. Es entonces que el cuerpo de gobierno de la iglesia local o el consejo de ancianos se reserva el derecho de aplicar el lapso disciplinario según el caso, la culpa, el cargo y la vida espiritual del culpable. Y el culpable tiene que aceptarlo. A partir del momento en que se decide la disciplina, la persona entra en un tiempo de restauración. No todos lo aceptan. En ocasiones la persona a la cual se le disciplina en la iglesia se molesta y se va de la iglesia. Y con ello impide su restauración. Nada más que si va a otra iglesia, nosotros nos vemos en la obligación de advertir en la otra iglesia que el que salió para allá no va bien, está en disciplina. El tiempo de restauración es para que se repare el daño y el acusado pueda recuperarse física, intelectual y espiritualmente. Claro que en ocasiones la iglesia juzga la actitud de quien impone la disciplina. Yo he oído aquí, por ejemplo, dicen: este consejo de ancianos son injustos, han hecho tal cosa, no saben nada. Y entonces el grupo de gobierno de la iglesia también es acusado de no actuar debidamente, pero el cuerpo de gobierno no puede publicar los datos de la culpa completa del acusado, porque hay cosas de tipo confesional que no se pueden publicar. Y de esa manera, a veces tenemos que aceptar que al cuerpo de gobierno de la iglesia se nos acuse de ser injustos porque no podemos publicar el pecado completo del acusado. Pero nosotros analizamos el asunto y bíblicamente tenemos que dar la solución precisa.
Así que lo mejor es hacer lo imposible por no ser acusado. Lo mejor es no acusar a nadie. Vamos a tener cuidado, porque por eso Dios legisla y respondemos ante Dios. En todo acto acusatorio siempre respondemos ante Dios. Yo quisiera hoy orar por aquellos que sienten que han sido acusados de alguna cosa y saben que no son culpables, pero han sido acusados injustamente y siendo inocentes precisan de justicia divina. Vamos a esperar en Dios. Ya dijimos que el que camina rectamente no tiene que preocuparse. Hermano, pero es que están diciendo de mí esto y esto y esto y no es cierto. Alaba al Señor y ora por tus acusadores. Hermano, eso no me gusta. Yo sé que no nos gusta. Pero Jesús dice, mira, si oras por los que te tratan bien, no haces ningún bien. ¿Qué tal si oras por los que te maldicen y por los que te persiguen? A ver si hay alguna persona que está en esa condición de acusación siendo inocente y precisa de asistencia divina, quiere ponerse en pie. Me gustaría orar por usted. Aquí solamente Dios conoce los casos personales. Hemos orado por múltiples causas, pero hoy es preciso que el que mira todas las cosas, el justo juez, sea el que decrete si realmente somos culpables de la acusación y entonces nosotros tengamos que cambiar nuestra conducta y nuestra forma de ser y nuestros procederes, o quien nos ha acusado injustamente recibirá el castigo, será echado en el mismo lugar a donde el acusador nos quiso echar, él será echado y él sí llevará el castigo. No estamos pidiendo el castigo para nuestros acusadores, solamente estamos pidiendo justicia divina. Aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, agradeciendo en tu bondad el que tú nos puedas hablar de esta manera y podamos encontrar que en la acusación de que hemos sido objeto injustamente, tú intervengas. Declaramos que tú eres el único juez, como el salmista te declara, el único juez con mayúscula. Tú miras los corazones, miras, Señor, las actitudes, y tú sabes de los que estamos en pie si tenemos culpa o no tenemos culpa, si hemos de cambiar muchas situaciones por las cuales nos hemos visto envueltos en estas acusaciones, pero si hay inocencia, Señor, queremos declararnos bienaventurados porque tu palabra así lo dice. Tú dices que son bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y tú dices que tenemos tu reino, el reino de los cielos. Hoy queremos, Señor, agradecerte que por causa tuya recibamos vituperio, persecución y que puedan decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Nos gozamos y nos alegramos aunque en la carne nos cueste trabajo. Pero desde este momento, Señor, rogamos que tú bendigas a los que nos maldicen, que hagas bien a los que nos aborrecen, porque estamos orando por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Tú haces justicia, Señor. Tú sabes, nos acogemos solamente a tu cuidado. Echamos sobre ti nuestra ansiedad, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Si usted puede levantar sus manos, los que están en pie, y decirle, gracias, Señor, porque algo me estás enseñando a través de esta prueba. O yo cambio mis procederes, o tú darás castigo a mis acusadores. Gracias, Señor.